El día del juicio, podríamos estar a punto de reconocer, o quizá más bien de revelar, que el poder de Estados Unidos tiene límites. Ahora bien, no parecería que eso esté en la agenda de hoy, porque al menos algunas señales que llegan desde Oriente Medio, en lo que respecta a la guerra entre Estados Unidos e Irán, y a los intentos de alcanzar un acuerdo negociado, parecen positivas. Y oye, hay un par de señales alentadoras ahí fuera, así que hablaremos de eso. Pero, como veremos con nuestro invitado de hoy, hay una especie de, quizá no solo una nube oscura sobre todo esto, sino problemas más graves que deberíamos tener en cuenta detrás de esa apariencia. Y por supuesto, se trata del coronel Douglas Macgregor, analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y veterano de combate condecorado. Doug, como siempre, bienvenido al programa. Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, tenemos varios temas que tratar hoy. Algunas de las declaraciones del presidente Trump, del vicepresidente Vance, y también algunos comentarios de varios funcionarios iraníes, para hacernos una idea de cuál es la situación actual en este periodo de negociaciones. Pero has publicado un artículo en Substack titulado El Día del Juicio, en el que, lo tengo aquí, creo que es este, dices que el memorando de entendimiento está animando a Irán. Pero el presidente Trump entiende realmente que Estados Unidos ha perdido su guerra para someter a Irán mediante el poder aéreo y naval. ¿Se da cuenta el presidente de que el fracaso de la Marina estadounidense al intentar recuperar el control del estrecho de Hormuz de manos de Teherán deja al descubierto los límites del poder militar de Estados Unidos que se mantienen ocultos al público? Bueno, eso está oculto al público, porque nadie reconoce siquiera que nuestro poder tiene límites. ¿A qué te refieres con eso? Verás, este es el problema. Cuando decides usar la fuerza militar, siempre existe la posibilidad de que no funcione. Por eso hay que pensar muy bien si realmente tiene sentido utilizarla. Esto fue precisamente lo que el mariscal Grechko intentó decirle al Politburó antes de que Brezhnev, Chernenko y sus amigos tomaran la decisión de intervenir en Afganistán. Él simplemente dijo, no creo que vaya a funcionar. Y da igual cuántas tropas despleguemos. Es el instrumento equivocado y los afganos van a resistir. No obtendremos ningún beneficio estratégico de ello. Con la guerra de Irán pasó algo parecido desde el principio. Y bueno, yo no creo que el presidente Trump quisiera realmente ir a la guerra con Irán, ya lo he dicho antes. Y es porque cuando hablé con él en privado, esto fue en 2020, le dije, señor, creo que fue en abril de 2020, le dije, señor, creo que los iraníes están bastante dispuestos a la idea de llegar a algún tipo de acuerdo, algún trato con usted. Y él me dijo, estoy de acuerdo contigo. Me dijo, no veo ninguna necesidad de una guerra. Dijo, en absoluto, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que eso se puede hacer, y nunca vi en él ningún interés en una guerra. Creo que cuando finalmente se enfrentó a los iraníes, lo hizo porque Netanyahu empezó la guerra, y él tenía una presión enorme dentro de Estados Unidos por parte de los agentes de Israel. Ya sabes, los multimillonarios de los que hablamos todo el tiempo, pues lo hicieron, y él también lo hizo. Y claro, creo que se sintió tranquilo por esa falsa promesa de que sería fácil, de que no habría grandes dificultades, de que todo se desmoronaría rápidamente. Y bueno, no era del todo irracional creerlo si eso venía de los israelíes, porque uno asume que ellos conocen bien esa parte del mundo. ¿Quién mejor que ellos, no? Pero al mismo tiempo, no recibió ningún confirme ni startivo through el círculo más cercano. Alguien da $1 through el menú, tu el prefermista step out mayor conjunto. Señor, no hizo. Chairman of the Joint Chiefs and said, "Sir, do not do this. This is catastrophic," and explained the difference. Esto es catastrófico, y dejó muy clara la diferencia entre una potencia continental y una potencia marítima. También subrayó que estábamos muy limitados en lo que podíamos hacer, porque no podíamos desplegar fuerzas terrestres, y cualquier fuerza terrestre que enviáramos sería solo un gesto. No había nada que pudiéramos conquistar que cambiara el resultado final.
Y al final, si nos piden que tomemos el control del Golfo Pérsico, eso no va a ocurrir. Ellos ya dominan capacidades que hacen eso imposible. Pero nadie se levantó a decirlo. Así que creo que lo que tenemos que entender ahora es que, bueno, tomaron la decisión de usar la fuerza militar y no ha funcionado. Hemos perdido el conflicto contra Irán. Fin de la discusión. Punto. Esa es la verdad. Normalmente, en esas circunstancias, una persona inteligente, alguien con sentido común que se siente avergonzado por todo esto, como estoy seguro de que lo estamos, diría, vámonos de aquí, sigamos adelante, busquemos otro sitio, hagamos otra cosa, pero no reforcemos el fracaso. Ese es el problema ahora mismo. No creo que el presidente esté en una posición en la que pueda retirarse fácilmente. Y podemos hablar de eso. Pero en el fondo, lo que pasa es que se ha identificado la grieta en la armadura estadounidense. Todo el mundo, en todas partes, que antes nos veía como prácticamente intocables, ahora ha comprendido algo que debería haber sabido, que tenemos límites porque somos una potencia aérea y naval. No somos realmente una gran potencia terrestre. Y la última vez que desplegamos fuerzas terrestres importantes fue, si recuerdas, en 1990 y 1991. En aquel momento ya estábamos desmantelando el ejército. Tuvimos suerte de que aún tuviéramos un ejército. Éramos 780,000. Y de esos desplegamos 300,000 sobre el terreno en Oriente Medio. Bueno, esa capacidad ya no existe, se ha perdido. Y al mismo tiempo, ahora nos enfrentamos a un conjunto de capacidades nuevas que no existían cuando estuvimos allí. Si hubiéramos estado bajo amenaza, por ejemplo, en Al-Jubail, donde desembarcamos y descargamos miles de tanques, cañones y todo lo demás, y nos hubieran atacado con misiles balísticos de precisión o con sistemas no tripulados, así que todo ha cambiado desde 1990 y 1991. Y ahora él sabe lo que no podemos hacer. Eso es algo que no deberías revelar a menos que sea absolutamente necesario. Y creo que el presidente del Estado Mayor Conjunto, el propio Estado Mayor, junto con el asesor de Seguridad Nacional y el vicepresidente, deberían habérselo dejado muy claro al presidente Trump. Pero no lo hicieron. Y ahora estamos en un buen lío, creo, como gran potencia. Ninguna gran potencia quiere que la vean como débil. Y luego viene el mal hábito de que cuando ya te han visto débil, dices, tenemos que salir ahí fuera y demostrar que seguimos siendo los más duros. Y entonces te metes en cosas en las que preferirías no meterte. Eso fue lo que les pasó a los británicos. Se sintieron humillados durante la guerra de los bóeres. Tuvieron que enviar 250,000 de soldados para someter a 40,000 bóeres y al final acabaron entrando en la Primera Guerra Mundial, una catástrofe enorme que marcó el principio del fin del poder nacional británico. Así que ahora mismo vamos por el camino equivocado. La pregunta es, ¿podemos salir de él? Y eso significa que tenemos que salir. Y bueno, hablas de las cosas que han cambiado. Mencionabas, claro, que ahora estamos hablando sobre todo de drones y misiles, algo que no existía en 1991, cuando tú y yo entramos en Kuwait y todo aquello. Pero ahora ha salido información nueva, y me pregunto cómo encaja eso con tus preocupaciones. CNN lo ha informado hoy mismo, de hecho. El piloto estadounidense derribado dijo haber visto drones iraníes agrupándose en zonas con forma de medusa. Y, según el artículo, el piloto de las fuerzas especiales que fue abatido sobre Irán en abril describió una escena impactante antes de eyectarse del avión. Varios drones iraníes flotando en el aire, moviéndose al unísono, en una formación que parecía una medusa, según 4 fuentes familiarizadas con la situación. Ahora bien, también se ha informado de que esos drones habrían sido suministrados a Irán por China. Gary, si puedes poner ese video de apoyo. China ha estado publicando últimamente muchos detalles sobre lo que sus drones están diseñados para hacer y cómo están utilizando enjambres de drones, tanto en defensa aérea como en ataques masivos en tierra.
Eso podría cambiar las cosas de forma muy significativa si no se trata solo de algo que parece sacado de una película, sino de algo que realmente piensan hacer. Esto ha sido muy preocupante. De hecho, justo antes de entrar en directo, nuestro amigo común Larry Johnson me comentó que había contactado con algunas de sus fuentes sobre ese derribo y le dijeron que sí, que aquello asustó muchísimo a todo el mundo. Ha cambiado eso, incluso desde el inicio de esta guerra, lo que pensábamos que era la forma en que funcionaban las cosas antes. Por supuesto. Of course. There's no question about that. No hay ninguna duda sobre eso. Ahora bien, no tenemos la capacidad de enviar todos esos drones sin ningún tipo de coordinación. Es decir, sigue siendo necesario que haya una persona en algún lugar remoto que los dirija y los coordine. Pero lo que hemos aprendido a hacer es usar drones semiautónomos, es decir, drones que siguen a otros drones, de modo que ahora pueden volar en formaciones que antes no eran posibles. Y si lanzas suficientes, y sabemos que a estas alturas son relativamente baratos, puedes causar mucho daño a todo aquello que dábamos por hecho. Todos los instrumentos y estructuras que hemos tenido desde 1945 están ahora en riesgo. Lo interesante es que, ya sabes, hay gente ahí fuera en uniforme que dice, bueno, el lugar más seguro para estar es, ya sabes, sin protección blindada y sin una potencia de fuego real sobre el terreno, como infantería ligera. No puedo imaginar un sitio peor donde estar, porque lo que eso hace en realidad es dejarte permanentemente vulnerable a todo y a todos. No tienes apoyo de fuego, no tienes movilidad real, estás atrapado. Y luego empiezas con esas discusiones sobre el futuro de la guerra, que si va a parecerse a Starship Troopers. Suena muy bien hasta que empiezas a mirar el coste de equiparlo, de abastecerlo, de mantenerlo, de darle energía y todo lo demás. Creo que lo que tenemos que reconocer es que estamos en una situación que no habíamos visto realmente desde la Primera Guerra Mundial, desde que las líneas de trincheras se detuvieron en el frente occidental en 1914. Y eso es en esencia lo que estamos viendo hoy. Todo está cambiando porque no se puede avanzar con éxito para enfrentarse al enemigo. De nuevo, deberíamos haber previsto parte de esto, porque ya vimos indicios en el este de Ucrania, ¿verdad, Ann? Quiero decir, esto es completamente nuevo. Lo que estás señalando es que con el tiempo se convierte en un problema mayor. Y eso significa que hay que desarrollar contramedidas cada vez mejores. Desarrollaremos contramedidas, sin duda. Y ya estamos viendo algunas que los rusos han creado para hacer frente a los ucranianos. Y gran parte de eso es guerra electrónica. Y más allá de la guerra electrónica, está la capacidad de lanzar al aire lo que antes llamábamos fuego antiaéreo, que te permite destruir esas cosas. Pero en el fondo, la guerra ha cambiado por completo. No hay ninguna duda. Y no estamos realmente preparados para luchar en este entorno. Así que, en lugar de decir, bueno, tenemos que, ya sabes, de alguna manera cubrirnos de gloria y lanzar un golpe devastador, olvídalo. Eso no va a pasar. Lo que toca ahora es dar un paso atrás, revisar todo, reevaluarlo todo y adaptarnos para enfrentarnos a este nuevo entorno. Y eso va a llevar tiempo, Dan. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Sí, no lo es. Y por desgracia, bueno, quizá no tanto por desgracia, sino porque primero haría falta reconocer que ha llegado el día del juicio, para que podamos empezar a plantearnos ese tipo de reflexiones. Y lamentablemente, como vas a ver en algunos de los comentarios de nuestros líderes, ese día todavía no ha llegado. Al menos no se ha reconocido de forma consciente. Toda esta situación ahora mismo, con intentar conseguir el memorando de entendimiento y poner fin a la guerra, claro, tiene que ver con cuestiones financieras y con el posible daño a nuestra economía. Como admitió el presidente Trump en aquella cumbre del G7, cuando dijo, oye, si no hacemos esto, podríamos acabar en una depresión, porque nuestras reservas estratégicas de petróleo tenían combustible para unas 4 semanas más.
No sé por qué lo dijo en voz alta, pero bueno, lo dijo. Y aquí estamos ahora, intentando de verdad negociar para cerrar este asunto. El presidente Trump, creo que fue justo ayer, dijo desde el despacho oval que las cosas van en la dirección correcta. De hecho, el petróleo está saliendo a borbotones del estrecho de Hormuz. Ayer recibimos más petróleo del que jamás había pasado por el estrecho. Seguro que lo habéis visto. Tenemos un auténtico chorro de petróleo. El estrecho está completamente abierto, lo sabéis. Y estamos negociando. Veremos cómo va todo eso. Pero tenemos dos cosas. Un estrecho abierto y un país que nunca tendrá un arma nuclear. Nunca. Jamás tendrá un arma nuclear. Ahí está, intentando, supongo, hacer lo que tú decías, fingir que seguimos al mando y todo eso. Pero a ver, tenemos que mirar los datos y los hechos, porque esto, por cierto, tiene apenas una hora. Es información actualizada. El flujo por el estrecho de Hormuz fue de 13,1 millones de barriles otra vez ayer, 5 millones de Irán y 8 millones del resto. Eso deja la media de los últimos 7 días en 8,1, menos de la mitad de lo que era antes. Snaratory materials en Norradisdoth. Es hipotético un boom, algún tipo de récord, es nesta falso. Simplemente verdad. Pero mira, Doug, quiero señalarle a nuestra audiencia que estas cifras son tan altas porque ha habido toda una flota de petroleros esperando en el Golfo para poder salir. Y ahora ya pueden hacerlo, pero cuando se vayan, no hay otra flota de buques vacíos lista para entrar y ocupar su lugar. Así que vamos a ver un gran exceso de oferta, no enorme, pero sí mayor, y después volverá a bajar, porque todos esos países también tienen que reactivar sus instalaciones de producción de petróleo, que llevan cerradas desde más o menos un mes después de que empezara esta guerra. Así que todavía estamos muy lejos de tener un gran chorro de petróleo. Pero, ¿qué significa eso desde tu punto de vista? Bueno, lo que significa es que el presidente Trump sigue intentando manipular los mercados, sobre todo los relacionados con el petróleo y los productos derivados. Y por desgracia, en Wall Street hay gente que se ha creído esas tonterías. El verdadero impacto de esta guerra sobre nosotros ni siquiera lo hemos sentido todavía. Eso es lo que la gente no entiende. Nos dirigimos hacia tiempos mucho peores que los que hemos vivido hasta ahora. Vamos a ver cómo el petróleo recupera su posición anterior. Creo que llegará a entre 150 y $200 por barril. Pero eso no es lo que quiere Donald Trump. Y se ha dado cuenta de que la gente de Wall Street le va a hacer caso. En algún momento, la realidad física nos alcanzará. Y la realidad física dice exactamente lo que tú has señalado. ¿Cuáles son los verdaderos resultados de la guerra, Daniel? La desglobalización es el primero. En otras palabras, todo el sistema económico global se ha visto alterado y francamente desmantelado. La cadena de suministro ha pasado de justo a tiempo a por si acaso. La gente va a empezar a acumular de todo. Los puntos de estrangulamiento se han convertido en armas. Por ejemplo, muy poca gente lo sabe, pero los turcos acaban de anunciar que van a cobrar un 15% más a quien quiera pasar por el Bósforo. Más inflación en alimentos y combustibles, un crecimiento más lento, la recesión que ya se convierte en depresión, y estamos ante hambrunas inevitables. Nadie menciona en el contexto de Estados Unidos el tema de los fertilizantes, pero el fertilizante que ahora no tenemos y que llevamos meses sin tener, impide cultivar cosechas que no van a crecer. Y cuando esas cosechas no crecen, ¿qué significa eso dentro de 6 meses? Significa hambre. Significa problemas muy serios a nivel global. Personalmente me alegra mucho que el presidente Trump haya dicho por fin en público lo que yo, tú y creo que Larry y muchos otros llevamos tiempo diciendo, que estamos ante una depresión en la mayor parte del mundo. Y que en lugar de una recesión muy grave aquí, esto podría convertirse fácilmente en una depresión. Ni siquiera hemos hablado todavía de todos los problemas con los mercados de bonos. Y ya sabes,
Los juegos de manos que Bessent y otros han estado haciendo para mantenernos a flote. Todo eso se va a venir abajo. Es solo cuestión de tiempo que nuestra moneda quede completamente devaluada y destruida. Todo esto ya está en marcha. Él intenta mostrar una cara optimista, o como solíamos decir en el ejército, estamos poniendo una cara alegre a una rata muerta. Y no hay una solución política fácil para esto. Esa es la segunda parte del asunto. Desde que hablemos. That's the second part of this, which I hope we'll talk about. We will definitely talk about that as well. One of the things También hablaremos de eso, sin duda. Pero hay otra cosa de la que quiero hablar, que se mencionó en lo que dijo ayer el vicepresidente Vance. Una vez más, intentando dar esa imagen de que controlamos absolutamente todo. Me refiero al tema de los fondos congelados. A ver, para empezar, el propio presidente Trump se metió en un callejón sin salida al demonizar sin descanso al presidente Obama por, entre comillas, regalar aviones cargados de dinero a Irán. Y todo eso, en realidad, se trataba iraníes descongelados en aquel momento, en 2015. Pues bien, es la misma categoría de fondos que la parte iraní que tenían que usar desde el principio. category that the Iranian side said had to be released up front. Well, they tried to put a good face on that yesterday by the vice Bueno, ayer intentaron dar buena imagen a todo eso, con la vicepresidenta diciendo algo así como, oye, no os preocupéis por eso, porque todo eso serán cosas sobre las que nosotros podremos decidir cómo las van a usar. Y además, las van a comprar solo agricultores estadounidenses, para su propio uso, etc. Sin embargo, hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bagay, ha dicho, sí, sobre eso. Comentó que les resulta curioso que el objetivo de la guerra, que se anunció como la destrucción de la civilización iraní, se haya reducido a enriquecer a los agricultores estadounidenses. Y añadió que los fondos iraníes congelados están disponibles para que Irán los use libremente según sus necesidades. Nadie les va a decir cómo deben utilizarlos. ¿Qué opinas de esta diferencia de versiones? ¿Y quién crees que acabará teniendo razón? What do you make of this disparity and who's going to be proven right? Dan, here's a tip. Any experienced Dan, diplomat will tell te you. voy a dar un consejo. Cualquier diplomático con experiencia te dirá lo mismo. Cuando estás en negociaciones serias, no dices nada. Vance is really Si Vance es realmente el principal diplomático en esta situación, que se calle, que vuelva a reunirse a puerta cerrada y que negocie. Si tiene que salir a hacer una declaración, que salga y diga, estamos avanzando y somos optimistas, muchas gracias, y luego que se baje del escenario. No hace falta que cubra las declaraciones imprudentes del presidente. Ese no es su trabajo, no es su problema. Su trabajo es lograr un acuerdo negociado. Así que deje de hablar, porque lo único que consigue al salir en público y hacer esa serie de declaraciones como las que hizo, es exactamente lo que acabas de contar. Está negociando en público. Y entonces la otra parte dice, muy bien, pues olvídalo. No vamos a aceptar esto y lo otro. Hemos perdido por completo el sentido de la diplomacia. Todos los buenos acuerdos, los que realmente funcionan a largo plazo, se alcanzan en privado, en silencio, a puerta cerrada, no en el foro público. silence behind closed doors, not in the public forum. Man, if only Ojalá el vicepresidente Vance hubiera recibido ese consejo ayer, porque hubo otra cosa realmente incómoda que dijo y que también ha sido desmentida. Me refiero al tema nuclear y en especial a la presencia de inspectores sobre el terreno. Esto fue lo que dijo el vicepresidente. Here's what Vice President had to say. Los iraníes han aceptado invitar de nuevo a los inspectores de la OIEA a su país. Es un paso muy importante para el pueblo estadounidense y el primer avance hacia el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán. Y eso es exactamente lo que queríamos conseguir. Eso es exactamente lo que pedimos que ocurriera. Hemos logrado también grandes progresos en otras negociaciones nucleares. Now, heading into this, the Iranian side had said, by the way, Ahora, antes de empezar con esto, la parte iraní había dicho, por cierto, que el tema nuclear era la fase 2, que ni siquiera iban a hablar de eso por un tiempo, que primero había que resolver, creo que eran 5 párrafos, sobre cuestiones iniciales. Dijeron que eso era lo que iban a negociar. Cuando terminaron las 18 horas, más o menos al mismo tiempo que el vicepresidente hacía esa declaración,
Tuvimos, creo que fue Irán, sí, uno de los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores que dijo, oye, ambos presentamos nuestras posiciones sobre la negociación, quiero decir, sobre el tema de las armas nucleares, pero no se habló de ello. No vamos a negociarlo hasta más adelante. Y luego, después de que el vicepresidente Vance dijera eso, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bagheri, dijo lo siguiente. No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ni tenemos previsto que la agencia inspeccione las instalaciones nucleares de Irán que resultaron dañadas por la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista. En esencia, no existe ningún procedimiento al respecto. Así que no lo tengo del todo claro, Doug. Por un lado está la esperanza, porque no puedes hacer esas declaraciones sin saber que la parte iraní va a salir a desmentirlas. Si eso no ocurre, entonces quedamos aún más débiles. Si no conseguimos que entren los inspectores, como decías, y si no gastan el dinero como afirmamos, entonces quedamos todavía peor. ¿Estás sugiriendo que estamos viendo un espectáculo de payasos? Porque yo creo que eso es exactamente lo que estamos viendo. Esto es una chapuza, en el peor sentido de la palabra. Nadie, en su sano juicio, una vez más, que esté interesado en una negociación exitosa sobre cualquiera de estos temas, hablaría de ellos públicamente antes de que se hayan resuelto. Y si yo fuera iraní, habría hecho exactamente lo mismo que hizo ese portavoz. Decir, mire, no hemos acordado nada, ¿de qué está hablando? Si esto sigue así, y sospecho que seguirá, porque no veo ninguna señal de que aprendamos del pasado, ni de que respetemos la experiencia, la comprensión o la inteligencia, y mucho menos a nuestros oponentes, no veo que vaya a salir nada bueno. No veo que de estas conversaciones vaya a surgir absolutamente nada, ninguna solución política. Y cada vez que Vance abre la boca, o el presidente abre la boca, Aradin Kasset's Mauer Manarka Sword for the Toestu. Y entonces, ¿hacia dónde deberíamos ir a partir de aquí? Porque todavía hay otros. Bueno, hay muchos temas sobre la mesa que hay que resolver de una forma u otra, ya que hemos iniciado este proceso. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, verás, este es el tema que quise abordar en mi artículo de Substack sobre el día del juicio para la guerra de Trump. No hay una solución política que nos saque de este atolladero, pero sí hay una solución militar, solo una, y es retirarnos. Ahora bien, ¿por qué haríamos eso? Cuanto más se alarga este proceso de paz, más difícil y más complejo se vuelve. La confianza entre Irán y Estados Unidos se ha derrumbado y eso llevará años, quizá décadas en recuperarse. Y recordemos que Israel sigue absolutamente, totalmente y por completo desinteresado en cualquier tipo de acuerdo. Así que esto es algo que el presidente no puede superar. Creo que el presidente está bajo presión. No puedo decir exactamente por qué, pero es muy evidente que está bajo presión. Y el lobby judío, o Israel, como quieras llamarlo en conjunto, sus agentes en Estados Unidos tienen algo contra él. Lo están presionando y le están diciendo que más le vale continuar con la guerra. Así que creo que lo que vemos en Trump, de vez en cuando, son esos estallidos de ira y frustración que tienen menos que ver con los iraníes y más con el hecho de que intenta tranquilizar a la gente que lo llevó a la Casa Blanca, a quienes gastaron cientos de millones de dólares para ponerlo allí desde el principio. Pero, al mismo tiempo, sigue intentando sacar algo que pueda presentar como un éxito. No creo que eso vaya a ocurrir. Así que pienso que lo que realmente deberíamos hacer para convencer a los iraníes de que hablamos en serio es retirarnos. Tenemos que desmantelar nuestra posición en la región. Mira, podemos decirles a los iraníes todo lo que queramos, pero mientras no nos vean marcharnos, mientras no vean una retirada que pueda desactivar la inevitable bomba israelí que está a punto de estallar, el presidente tiene que actuar. Primero,
tiene que declarar que vamos a retirarnos, rechazar la excesiva dependencia del poder aéreo y naval para el futuro y reducir la implicación de las fuerzas estadounidenses en consecuencia. Además, tenemos que cancelar los contratos de defensa para reconstruir bases en la región. Ahora mismo no lo estamos haciendo. Hay mucha gente esperando ganar mucho dinero con la reconstrucción de esas bases. Tenemos que destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto. Tenemos que destituir al secretario de guerra. Tenemos que destituir al director de la CIA. Si no lo haces, la gente va a asumir que nada va a cambiar, porque son ellos los que están impulsando y moldeando la política. Son los mismos que arrastraron al presidente Trump a la guerra. Son los que quieren mantenerlo en ese conflicto. Y hay que negociar un acuerdo entre los estados del Golfo e Irán, condicionado a nuestra retirada. Ahora bien, no es algo que él tenga que salir a decir abiertamente desde el primer momento, algo como voy a echar a toda esta gente ya mismo, aunque eso debería ocurrir pronto. Pero sí necesita desvincularse, apartarlos y decirles claramente a los iraníes, nos vamos, nos retiramos. Porque hay una cosa que no puede hacer, Dan. No puede garantizar que Israel cumpla con nada de lo que Irán quiera. Sí, y vamos a hablar de eso en un momento, porque es un asunto mucho más grande de lo que algunos imaginan, mucho más grande. Pero mira, déjame decirte algo. El mayor obstáculo para lo que acabas de describir es el propio presidente Trump. Esto es lo que publicó en Truth Social hace apenas unas horas. Y entra en todo este tema, y a pesar de las protestas y las declaraciones falsas que dicen lo contrario, junto con el constante bombardeo de noticias falsas, Irán ha, según él, para intentar que la victoria de Estados Unidos parezca lo más pequeña e insignificante posible, aceptado total y completamente los niveles más altos de inspección nuclear en el futuro, niveles infinitos. Aquí escribe justo lo que tú sugerías, que le preocupa parecer que ha ganado, así que sigue diciendo cosas que no son ciertas. Y luego va más allá. Dice, he aceptado permitir que se abra el bloqueo del estrecho de Hormuz y que no hay necesidad de mantener más el bloqueo. Sin embargo, todos los barcos permanecen en su sitio. Si fuera necesario restablecer el bloqueo, lo haré. Después, entra en el tema del dinero y de las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos va a poner en una cuenta de depósito controlada por el propio país. Y todo eso, dice, se usará solo, exclusivamente, para incluir maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses. Pero, Doug, no hay ninguna posibilidad de que eso sea verdad. Y en algún momento, cuando eso no ocurra, a pesar de lo que incluso los iraníes dijeron aquí, si nunca llegan a aceptarlo, pues obviamente no será cierto. Mientras tanto, directamente relacionado con eso, aquí está Gali Buff, que ayer fue a Omán y dijo que están trabajando en los preparativos para el control del estrecho de Hormuz una vez que termine este periodo de 60 días. Recordemos que el presidente Trump en Truth Social dijo que no se cobrarán tasas durante 60 días y que tampoco se cobrarán después de esos 60 días. Y la parte iraní ha dicho, las cobraremos el día 61. Y ahora mismo están avanzando en eso y está autorizado en el memorando que firmó el presidente Trump. Con esos vientos en contra, la verdad, no sé cómo va a salir nada bien en esta situación. Bueno, el presidente Trump tiene algo que ninguno de sus oponentes tiene, y es que el pueblo estadounidense, en una mayoría abrumadora, está totalmente en contra de la guerra. Y el número de personas que se oponen ha crecido hasta un nivel que no veíamos desde Vietnam. De hecho, esta guerra tiene ahora incluso menos apoyo que la de Vietnam en su fase final. Piénsalo un momento. Entonces, ¿qué es lo que frena al presidente? Sabes, Abraham Lincoln dijo algo que la gente no entendió del todo hasta que lo puso en práctica durante la guerra civil. Dijo, con el apoyo del pueblo, todo es posible. Sin él, nada lo es. Pues bien, ahora mismo toda esa gente, ya sea Lindsey Graham, Tom Cotton, Chuck Schumer o quien sea en el Capitolio, están, ya sabes, cobrando sus cheques de AIPAC y diciendo, venga,
Hacedlo, bombardeadlos hasta la edad de piedra. Saying, go do this, bomb them into the Stone Age. They have no support from the American people. No tienen el apoyo del pueblo estadounidense. El presidente Trump, si se levanta y dice se acabó, nos vamos, me marcho, tiene apoyo. El pueblo estadounidense respaldará eso. Es lo que la gente quiere. Así que no entiendo cuál es el problema del presidente Trump. Y como comentamos al principio, cuanto más tiempo se quede, mayor será la posibilidad de que ocurra algo más, de que los israelíes nos arrastren de nuevo a esta apuesta perdida y acabemos perdiendo más y pareciendo aún más débiles e incapaces. Es hora de salir, de parar con esta tontería. Si miras su declaración, la que acabas de leer, está discutiendo consigo mismo en ese párrafo y pierde la discusión. Dice, no voy a retirar ningún barco hasta que consiga esto y aquello. Pero yo creo que ha llegado el momento de actuar. El mundo necesita esto, bla, bla. Vamos, presidente Trump, decídase de una vez, ¿qué demonios está haciendo? Y se le ve claramente sin ninguna duda que está teniendo dificultades. Y no tendría por qué. Solo tiene que mirar los datos de las encuestas, entender lo que quiere el pueblo estadounidense, y lo que quieren es salir. Así que salga. El resto del mundo quiere que esto termine, porque sus vidas, en muchos casos y en muchos lugares, dependen de ello. Cuanto más tarde, peor será la depresión que ahora parece casi inevitable. Y por desgracia, los chicos de Wall Street están desconectados de la realidad, pero van a recibir una lección dentro de unas semanas. Sobre todo cuando quede claro que la reserva estratégica de petróleo está prácticamente agotada. Y eso va a ser cierto en la mayoría de los países de los que estamos hablando, con la excepción de un número muy pequeño. Sí, porque una de las cosas, no sé si es que no se da cuenta de esto, o si simplemente se tapa los ojos y dice, no veo nada. No lo sé. Pero el tema de la reserva estratégica de petróleo era real y legítimo. Ahora bien, su comentario de que su petróleo está saliendo a borbotones, no sé si ignora que eso se debe solo a los barcos que estaban allí parados y que ahora intentan salir, aunque no en un número tan alto. Pero va a pasar bastante tiempo antes de que ese petróleo llegue, si todo sigue abierto. Y aún así, seguiremos utilizando esa reserva estratégica de petróleo. Por tanto, vamos a llegar a ese punto económico y financiero que acabas de describir, incluso si la cosa sigue abierta. Pero si no conseguimos un acuerdo y vuelve a cerrarse, y ahora entraremos en el tema del Líbano en un momento, eso va a ser un problema serio. Pero es interesante. Hay otro obstáculo que complica que el presidente Trump haga exactamente lo que tú has sugerido, y viene del círculo más cercano de algunos de sus amigos amantes de la guerra. Uno de ellos fue Miguel Wang Temu, ex asesor de Suolid Think Peng, un Tuareg-Skying. Former National Security Advisor, H.R. McMaster. No habrá una paz duradera con Irán. No habrá una paz duradera en la región mientras existan esos grupos aliados. Y no habrá seguridad para el pueblo iraní hasta que haya un cambio fundamental en la naturaleza del gobierno iraní, de modo que rechace ese tipo de ideología revolucionaria. Lo que va unido a ella es una hostilidad permanente hacia Estados Unidos, hacia Israel y hacia sus vecinos árabes. Lo que ellos llaman defensa avanzada, en realidad es una ofensiva avanzada, con la que buscan mantener al mundo árabe débil, atrapado de forma constante en conflictos y guerras sectarias, y a partir de ahí extender su influencia hegemónica hasta el Mediterráneo, rodear a Israel con un anillo de fuego, destruir Israel y matar a todos los judíos. Eso es en el fondo lo que realmente quieren hacer. Así que Irán realmente quiere destruir Israel y matar a todos los judíos, aunque hay judíos que han estado, de hecho algunos incluso están en el parlamento iraní. No sé por qué no los han matado todavía, pero es una hostilidad permanente. ¿Por qué crees que tienen esa hostilidad? A lo mejor es porque hemos estado asesinando a sus líderes, a sus generales, a sus científicos, y hemos ido a la guerra con ellos 2 veces en unos 8 meses. No lo sé, Doug. A lo mejor estoy loco. ¿Tú qué piensas?
I don't know, Doug. Maybe I'm just crazy here. What do you think? Well, don't forget the Iraq-Iran war. Bueno, no olvidemos la guerra entre Irak e Irán que nosotros financiamos. Sí, esa misma. Armamos a los iraquíes y murieron, ¿qué? Entre 500,000 y 800,000 iraníes, según la fuente que consultes. Mira, él está presentando el punto de vista israelí. Netanyahu escribió los argumentos. Hablemos de la realidad. La realidad es que los israelíes están en una situación de úsalo o piérdelo. Para ellos, este es el momento decisivo. Si no consiguen mantenernos en esta guerra y prolongarla lo suficiente en su mente para destruir por completo a Irán, entonces Israel, no Irán, Israel será el que deje de existir. Eso es lo que nadie quiere admitir dentro del propio campo israelí ahora mismo. Israel está en muy mala situación. Está funcionando con los últimos restos, como solemos decir. Ya no le queda mucha velocidad ni mucha altura que perder. It doesn't have much more airspeed and altitude to lose. We are all they've got, and we from the very Somos todo lo que tienen. Y nosotros, desde el principio, hemos estado actuando como una rama de las Fuerzas Armadas israelíes. No es casualidad que todos los comandantes del CENTCOM se apresuren a ir, ya sabes, a rendir homenaje al señor Netanyahu y a recibir sus instrucciones. Eso lleva ocurriendo desde hace tiempo. Pasó durante años, pero solo ahora se está volviendo dolorosamente evidente. Si no consiguen que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sigan implicadas, Israel podría venirse abajo porque Israel no es fuerte. Ha perdido a mucha gente. La gente que lo rodea está harta de Israel, y puede que él ni siquiera sea consciente de ello. No pierdas el tiempo hablando con las llamadas élites de los Emiratos y de esos otros países que no son más que instalaciones petroleras con bandera. countries that are oil installations with flags. The Muslim Arabs who live in these countries hate Los árabes musulmanes que viven en esos países odian a las élites. Los árabes musulmanes que viven en la península arábiga odian a Israel y nos odian a nosotros porque hacemos posible que Israel exista. Esa es la verdad. E Irán no tiene ningún interés a largo plazo en estar en guerra con nosotros. Y por cierto, nadie, absolutamente nadie, menciona nunca a Turquía. Y los turcos merecen una mención especial aquí, porque el odio allí está que hierve. El odio hacia Israel y la rabia hacia nosotros. Y esto no es algo nuevo, pero ahora está en su punto más alto. Y hay miedo de que si nos retiramos, Israel se quede realmente sola, y no pasará mucho tiempo antes de que los egipcios, los turcos y el resto de los árabes la rodeen. Nadie quiere volver al statu quo anterior. No one wants to go back to the previous status quo. All of them will tell you privately, Todos te lo dicen en privado. Sykes-Picot se ha acabado. Ese es básicamente el lema en el mundo árabe ahora mismo. El acuerdo Sykes-Picot se ha terminado. No vas a conseguir nada. No vas a lograr que los libaneses se inclinen y se sometan a Israel. Eso no va a pasar. Así que el punto ahora es muy sencillo. Los israelíes van a hacer todo lo que esté en su mano para evitar cualquier tipo de acuerdo. Ven cualquier acuerdo como una amenaza existencial para Israel. Y, a estas alturas, tengo que decir que estoy de acuerdo con ellos, porque han gestionado todo esto de una forma que nunca pensé que fuera posible. Para un grupo de personas que se supone que son inteligentes, han sido muy, muy torpes. Se han metido en una situación de la que no pueden salir. Así que la verdadera cuestión no es lo que él señaló, eso de que tenemos que quedarnos allí para evitar que maten a los judíos. Creo que los judíos lo saben, pero eso no es algo que se les haya impuesto. No era así hace años, cuando todo esto empezó, pero ahora sí lo es, y no tiene por qué ser necesariamente Irán quien lo haga. Así que, en este punto, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir permanentemente metidos en una guerra que no queremos, que el mundo no quiere y que es tremendamente destructiva. O podría ocurrir un milagro en Jerusalén y que alguien allí dijera, ha llegado el momento de cambiar por completo nuestro gobierno. Tenemos que adoptar una política exterior y de defensa totalmente distinta. Todos los que están ahora en el poder, fuera. Vamos a empezar de nuevo. No creo que eso vaya a pasar. Igual que tú señalas, si escuchas a Donald Trump, va a apartar a los asesores militares y políticos de alto nivel que tiene a su alrededor, los mismos que han contribuido a provocar este desastre. No lo creo, pero eso es exactamente lo que debería ser.
Bueno, no parece que vaya a haber ningún movimiento a corto plazo sobre eso dentro del gobierno israelí. Ya lo has mencionado un par de veces aquí. El mayor obstáculo, quizá el más importante de todos, es el tema del Líbano. Y esto se publicó, creo, justo ayer. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Israel Katz, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y el jefe del Mando Norte, Rafi Milo, mantuvieron una videoconferencia el lunes. En una declaración conjunta, dijeron que las fuerzas de defensa de Israel seguirán actuando con determinación para frustrar las amenazas contra sus soldados y civiles, destruir la infraestructura terrorista y mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano. La seguridad de los civiles israelíes y de las tropas del ejército seguirá siendo su prioridad, sin concesiones. Un antiguo fugitivo de la Corte Penal Internacional, el primer ministro Benjamin Netanyahu, al que se refería Dropside, dijo: "Mi directriz y la del ministro de Defensa para las Fuerzas de Defensa de Israel es clara y no ha cambiado. Nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen plena libertad de acción para frustrar cualquier amenaza directa o emergente contra ellos o contra los residentes del norte. Las fuerzas de defensa de Israel no tienen restricciones en este asunto. Y algunos de vosotros no estaréis de acuerdo, pero en mi opinión, eso no estaba escrito para el pueblo israelí, sino para el despacho Oval y para el presidente Trump. No hay restricciones. ¿Qué opinas?" Bueno, creo que debemos desvincularnos de la guerra con Irán y dejar claro que no apoyamos el asesinato masivo ni el exterminio de la población que vive en el Líbano, porque en el fondo eso es lo que se está diciendo. Estás hablando de la gasificación del Líbano. Los israelíes realmente creen que pueden salir de esta situación matando, pero no parecen entender que adoptar esa postura es la forma más segura de llevar a Israel a la extinción. No puedes salir de esto matando. Intentarlo solo empeora las cosas, no las mejora. No sé qué más decirte, Dan, pero si crees que vas a resolver el problema del Líbano a base de matar y convertirlo en otra Gaza, te espera una larga espera. Es un derrotero. You're in for a long wait. That's not going to work. Y bueno, hay algunos temas más importantes. De hecho, es un tema importante. Al presidente Trump, en su entrevista con Axios, hace una semana más o menos, le preguntaron directamente: ¿puede usted decirle a Israel que se detenga en el Líbano? ¿Y le harán caso? ¿Estarán de acuerdo con usted? Es una relación con Netanyahu. Es buena, pero tenemos que mantenerlo un poco. ¿Vas a poder controlar a Israel para que no ataque al Líbano? Sí, podré. Me tienen mucho respeto y hacen lo que les digo. Hacen lo que yo digo. Eso fue lo que él dijo allí. Ahora, por lo visto, ese memorando y ese fragmento de audio no llegaron a Itamar Ben-Gvir, que dijo esto sobre ese tema. Creo que, con todo el respeto hacia Trump, él no lo hizo aquí. Lo hizo aquí con Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí es un primer ministro independiente. Israel ya no es una estrella en la bandera estadounidense. Y el primer ministro tiene que tomar las decisiones. Y eso depende mucho de Bibi. Tiene que tomar las decisiones que le gusten a Trump, pero que funcionen para nuestros soldados, para los vecinos de Metula, para los vecinos de Kiryat Shmona. No hay manera de que empecemos a actuar siguiendo las órdenes de un amigo, aunque sea un gran amigo. Y eso también hay que decirlo. Ella dijo, para quienes quizá no pudieron leerlo, que él dijo algo así como: "Oye, queremos mucho al presidente Trump, pero vamos a actuar como decidamos y no vamos a dejar que nos imponga lo que tenemos que hacer. Así que van a seguir por su cuenta". Entonces, ¿qué te dice eso, Doug? Si miras todo esto en conjunto, las afirmaciones que hacemos de que los iraníes han aceptado algo, los iraníes diciendo que no lo han hecho, Trump diciendo que él le dijo a Israel lo que debía hacer, e Israel respondiendo que, bueno, harán lo que quieran, me da la impresión de que el presidente Trump
está quedando cada vez más reducido a la irrelevancia, incluso entre la gente a la que antes podía dar órdenes. The people he used to be able to tell things to. I tell everyone that they should listen to Yo le digo a todo el mundo que deberían escuchar a Ben-Gvir. Lo que él dice refleja exactamente cómo piensa el gobierno y, sinceramente, cómo piensa la mayoría de los israelíes. Y la expectativa, aunque él no lo haya dicho abiertamente, es que somos los servidores del gran Israel y que nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, seguiremos implicados hasta que su visión del mundo se haga realidad. La visión de Ben-Gvir, que es el gran Israel. Eso es con lo que el presidente Trump tiene que lidiar. ¿Puede el presidente Trump ir y conseguir una declaración de guerra contra el Líbano y ya puestos contra cualquier otro, incluido Irán o cualquier otro país árabe de la región, o incluso Turquía, para satisfacer las exigencias de Ben-Gvir? ¿Puede hacerlo? Bueno, la actitud de Ben-Gvir es: llevamos 30 años comprando políticos, ya es hora de que nos devuelvan el favor. Tenemos el mejor gobierno que el dinero puede comprar y el gobierno ya está comprado. Fin de la discusión. And the government's being bought. End of discussion. So now it's time to pay back. If you take their money. Así que ahora toca devolver el favor. Si aceptas su dinero, esperan que cumplas. Creo que ese es el problema del presidente Trump con el Congreso, en menor medida por sí mismo, pero también está bajo presión. Las personas implicadas aquí, Dan, que no están bajo presión, se llaman estadounidenses, nosotros. Nosotros no estamos bajo presión. Y nos preocupa por encima de todo el interés del pueblo estadounidense, sus intereses estratégicos, sus intereses de seguridad. Y no equiparan el asesinato masivo o la aniquilación de personas que viven en Gaza, en Líbano o en Irán o en cualquier otro lugar con nuestra seguridad nacional. Eso no nos vale. Ahora, el presidente Trump tiene que decidir de qué lado está realmente. ¿Va a ser el presidente de los Estados Unidos o va a ser el principal representante ante el pueblo estadounidense del poder israelí e internacional judío? Esa es la pregunta. That's the question. And you know, Doug, has been Y bueno, Doug, ya hay algunas encuestas públicas, pero también tengo bastante buena información de que la Casa Blanca hace sus propias encuestas internas, que no son públicas. Y esas ya les decían, incluso hace varias semanas, más o menos lo mismo que acabas de comentar, que la población estadounidense en general, incluso gente del llamado MAGAverso, empieza a decir: oye, esto es un desastre. Esta guerra es un desastre. En este basic de trolls that outwardly need to throat end you. We should stop just reflexively giving in to Israel. That seems to have changed President Trump. Eso parece haber cambiado de forma drástica. El vocabulario del presidente Trump, las cosas que venía diciendo, porque él, ya sabes, hablaba de yo les digo lo que tienen que hacer, o ellos son el socio pequeño, y cosas por el estilo. J.D. Vance ha estado recorriendo el circuito, participando en todo tipo de podcasts y entrevistas, repitiendo muchas de esas mismas ideas, diciendo cosas como, bueno, son un país normal, no algo especial. Pero hasta ahora no ha habido ninguna acción. ¿Crees que serán capaces, al reconocer este cambio que acabas de señalar, de que la administración, es decir, Trump, tome medidas para darle algo de fuerza real a todo esto? ¿O crees que se quedará en el terreno de la retórica y que los israelíes seguirán haciendo lo que quieran con nuestro material? El presidente Trump ha demostrado bastante claramente que en realidad es un político. Y la mayoría de los políticos quieren estar un poco en todos los lados. Lo que eso significa es que tiende a buscar una posición en cada parte del asunto. No se inclina a tomar una decisión que pueda considerarse de ninguna manera como algo realmente decisivo. ¿Podría esto cambiar? Sí, creo que sí. Pero hay que entender algo. ¿Cuándo empezó de verdad la Revolución Francesa? Da počude de Carrie Spurs, no fall per Torsperman. It's a clistet tan new. So what's the tripwire? If this continues and we continue to see Si esto sigue así, si seguimos viendo violencia, si seguimos viendo cómo el petróleo se escapa poco a poco, y seguimos viendo déficits de urea, de ácido sulfúrico, de aluminio y de toda una serie de minerales críticos, todos ellos procedentes del Golfo Pérsico, empezaremos a ver países que sufren hambrunas.
Empezaremos a ver a nuestra propia gente darse cuenta de que no se trata de una destrucción de la demanda, eso es absurdo, sino de una destrucción de la oferta. ¿Qué ha pasado con las cadenas de suministro? ¿Dónde están las cosas que normalmente tenemos en las estanterías? Cuando algo así empieza a ocurrir, la presión se vuelve insoportable. Ahora bien, yo preferiría que el presidente no esperara tanto. Creo que sería mejor que actuara con decisión ahora y dijera, se acabó, nos vamos. Y luego decirles a los iraníes, estos son nuestros intereses, nos retiramos, respetamos los vuestros, así es como entendemos vuestros intereses. Pero eso no es algo que él haya sido formado ni educado para aceptar. Sabes, históricamente, como nación, fuimos muy populares en el mundo porque solíamos respetar los intereses de los demás. Cuando por fin nos implicamos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no volvimos a casa y permanecimos por todo el planeta, fuimos populares hasta que el comunismo dejó de ser una amenaza, y entonces no supimos marcharnos. Ahí fue cuando empezó a caer nuestra popularidad. Deberíamos habernos ido, pero no lo hicimos. Y ahora tenemos una situación parecida en Oriente Medio. No podemos proteger a esos países. La gente que vive allí sabe que tenemos que salir y que ellos tienen que llevarse bien con sus vecinos. Tú y yo ya hemos hablado de esto antes, sobre Rusia. Ya sabes, los lituanos, letones y estonios querrían hacer con nosotros lo mismo que han hecho los israelíes. Arrastrarnos a una guerra que no necesitamos librar contra Rusia. No vamos a hacerlo, pero deberíamos ser un poco más claros con la gente y decirles, mirad, vosotros vivís allí, nosotros no. Llevaos bien con vuestros vecinos. No esperéis que seamos nosotros quienes pongamos a vuestros vecinos en su sitio a golpes. Por desgracia, ahora mismo estamos golpeando a todo el mundo para que se someta por Israel. No está funcionando. Es un desastre para nosotros y para el mundo. Creo que el presidente Trump lo sabe, pero está bajo presión. No puede simplemente desconectarlo todo. Bueno, hay algo que podría empujarlo en esa dirección. Quiero decir, Gary mostraba hace un momento esa encuesta que publicó Newsweek, y mencionamos un par más, pero ha habido algo de movimiento adicional en ese tema. Y si miramos solo el lado republicano de todo esto, está empezando a incendiar su propia casa. Vimos lo que pasó con Thomas Massie. Y bueno, echó el resto, gastó decenas de millones de dólares de todo tipo de donantes para asegurarse de que no lo reeligieran en las primarias. Así que tiene eso, pero le ha salido caro. Y ahora, en solo las últimas 24 horas, Tucker Carlson ha salido diciendo, oye, ya ni siquiera me considero parte del Partido Republicano. No soy demócrata y no voy a serlo. No estoy muy seguro de lo que voy a hacer, pero él dijo, estoy totalmente en contra de esto. Y resulta que no es el único. Marjorie Taylor Greene publicó esto, creo que fue ayer por la tarde. Tucker no es el único que no apoya al Partido Republicano. Hay muchos, dice ella, que estamos completamente hartos y que no vamos a respaldar a un partido que traiciona a sus votantes y a su país. Pero eso no significa que nos vayamos a ser demócratas. Lo que sí significa es que hemos terminado con el Partido Republicano que pone a Estados Unidos en último lugar. Y no estamos hablando de figuras menores. ¿Cómo ves esta tendencia? ¿Y crees que eso podría llamar por fin la atención del presidente Trump al ver que el coste para su propio partido podría ser mayor, sobre todo de cara a noviembre, que el coste de ir en contra del lado israelí y apostar por los intereses estadounidenses? No creo que esté preocupado. No creo que eso sea lo que más le preocupe ahora mismo. Creo que le inquietan otras cosas. Está muy preocupado por sus obligaciones con el lobby judío y en consecuencia con el Estado de Israel y también con las personas que lo apoyaron en las elecciones, los multimillonarios. Así que no creo que eso signifique mucho para él en este momento.
En cuanto al resto de nosotros, creo que no se trata solo de los republicanos. Los demócratas se han ido tan a la izquierda, apoyando todo lo que es antiestadounidense, que hay muchísimos demócratas que ya no quieren tener nada que ver con su propio partido. Y ya nos habéis mostrado lo que está ocurriendo con los republicanos. Creo que el sistema bipartidista, tal y como lo conocíamos, se está desmoronando. I think the two-party system as we've known it is collapsing. It hasn't happened visibly, but No ha pasado de forma visible, pero vamos a ver cada vez más pruebas de ello en los próximos meses y años. Por eso, como sabes, apoyo la creación de un tercer partido. Un partido nacionalista, un partido de América primero, un partido de la libertad americana. Eso es lo que necesitamos. Un partido que se preocupe ante todo por la seguridad nacional, la defensa nacional, la identidad nacional, la cultura nacional y la historia nacional de Estados Unidos. Y por supuesto, esto es una herejía para la gente de la izquierda. También lo es para algunos dentro del Partido Republicano que llevan años apoyando al lobby israelí. No son tan diferentes. Creo que estamos en un momento en el que todo va a cambiar. Ahora bien, lo que ocurra con el presidente Trump en el camino, ya sabes, si las cosas se ponen tan mal como creo que podrían ponerse en los próximos meses, habrá mucha presión para destituir al presidente Trump. Carries a trippers if youth America. and I think it's going to happen. Esa es una afirmación bastante atrevida. ¿Cómo podría pasar algo así? Quiero, ¿cómo sería eso exactamente, Tsuwa? Look like. Well, I don't think it'll happen because Bueno, no creo que eso vaya a pasar por el gabinete. Debería pasar. Ahí es donde debería estar el vicepresidente. El hombre que entra y dice, mira, ya has hecho bastante daño a estas alturas. Daño al país, daño al mundo. No podemos soportar más daño. Así que ahora tienes una opción. O te unes, te callas y nos ayudas a salir de esta guerra, o te voy a destituir. Y eso significa que la mayoría de las personas del gabinete votan a favor de su destitución. Hay una enmienda que otorga ese poder, pero no creo que eso vaya a ocurrir, Dan. I don't see that happening, Dan. Do you? ¿Tú crees? No, porque el presidente Trump se aseguró de tener a las personas más leales en todos esos cargos. Así que tendría que pasar algo realmente grave para que se volvieran en su contra. Aunque creo que ahora eso ya les ronda un poco por la cabeza, cuando antes ni se lo planteaban. That it used to not be. Yeah, but you say loyal. I just think people. Sí, pero hablas de lealtad. Yo creo que la gente que carece totalmente de valor no es leal. Son personas que tienen miedo, y vale, lo entiendo, pero están dispuestas a traicionar para llegar a donde están, y de hecho lo han hecho para llegar ahí. Así que no creo que ese sea el problema. Es más probable que todo esto ocurra como resultado de un proceso de destitución. Y eso podría ponerse muy feo, pero podría pasar antes de lo que pensamos. Podría alargarse hasta el año que viene, y en el caso más que el próximo Congreso. Drag in the next year, in which case it happens with the next Congress. But yeah, I agree with you, Doug, especially if Sí, estoy de acuerdo contigo, Doug, sobre todo si la situación económica empieza a hundirse y se puede trazar una línea directa con la guerra que iniciamos aquí. Quiero decir, incluso los republicanos, hagan lo que hagan, hablo de los miembros del Congreso y del Senado, no creo que pudieran votar en contra de un proceso de destitución si eso es lo que la gente en Estados Unidos llega a creer. if that's what the American people come to believe. Well, that's right. Sí, exacto. Y creo que eso es algo que tú y yo no podemos prever con total precisión. Precision. Sí, desde luego que no. But I think that's the critical variable. Pero creo que esa es la variable clave, y es interesante que el presidente Trump por fin lo haya admitido públicamente. Quiero decir, llevo semanas diciendo que corremos el riesgo de una depresión global si no conseguimos frenar estas tendencias ahora mismo. Y por fin lo dijo, cuando estaba en Versalles, depresión global. Gracias a Dios, ¿no? Pues bien, señor presidente, lo ha entendido. Desentiéndase, salga. Hay una solución militar. Se llama desentenderse y salir. It's called disengage and get out. And you know, Doug, President Trump is Y bueno, Doug, el presidente Trump es la persona más hábil que he visto en toda mi vida. No siempre es algo bueno, pero tiene esa habilidad. Puede cambiar de postura en un segundo, dar un giro de 180 grados y convencer a sus seguidores de que siempre fue una buena idea. Es el único que puede decir, sí,
sé que estábamos en esta guerra y dije todo aquello, pero esto es lo que hay que hacer y lo voy a hacer por el bien del país. Y cortamos reciclage una parte por reciclajes en Grace de Tour, Sustavesmura, fingiendo que esas personas no existen, states, y que haber pernales todo. In this past and pretend that these pressures aren't coming, and then he could lose them all. Well, right now he's in the danger Bueno, zone. ahora mismo él está en la misma zona de peligro en la que se encontró Richard Nixon. Nixon hizo campaña prometiendo acabar con la guerra de Vietnam. Cuando se reunió por primera vez con el Estado Mayor Conjunto en 1969, todos le dijeron, sí, salgamos de ahí. Aquí no hay victoria posible. No hay nada que ganar. Todo esto se ha gestionado fatal. Lo mejor que podemos hacer es marcharnos. Pero luego, Henry Kissinger le convenció en privado de que si lo hacían, parecerían débiles ante los soviéticos. Y eso podría tener consecuencias. Y así, a partir de esa mala interpretación, nació aquella tragedia que fue la intervención en Camboya. The intervention in Cambodia. And the Cambodia campaign was pointless. Y la campaña de Camboya no tuvo ningún sentido. Solo sirvió para desestabilizar aún más la región y provocó la muerte de más estadounidenses después de que Nixon asumiera el cargo que antes de su llegada. Lo único que hizo fue retrasar un final inevitable. Así que el presidente Trump tiene que sentarse y reflexionar sobre esto, o al menos hacerlo con alguien que pueda ayudarle a pensarlo bien, no con las personas que le han estado aconsejando hasta ahora. Porque eso es lo que él quiere hacer. No merece que la situación empeore. Eso fue lo que hizo Nixon. Don't wait for Y empeoró. it to get worse. That's what Nixon did. It got worse. It's Yep. time to get out now. Es hora de salir ya. No podría haber un consejo mejor que ese, y espero que le preste atención. Pero como siempre, te agradecemos que des ese tipo de consejo, porque sabemos que hay una salida. Así que, si las cosas acaban yendo por ese camino, sabremos que no era inevitable. Podríamos haber cambiado las cosas si lo hubiéramos hecho a tiempo. We could have made a change if we'd only done it in time. Thank Muchas gracias por eso, Doug. you. Lo agradecemos. Okay. De acuerdo. Gracias, Daniel. And we just also to remind you guys, if you want to see the full Y también, article on solo para Substack, recordároslo, si queréis ver el artículo completo sobre el día del juicio, id al Substack de Doug en mgregorwarrior.substack.com y allí podéis leer todo su contenido. Suscribíos, merece la pena. Gracias. Bien, nos vemos pronto. Vamos a tener con nosotros a Ian Proud, un ex embajador británico, porque están pasando muchas cosas, por cierto, en Rusia y con la guerra allí. Hemos estado bastante centrados en este tema, pero ha habido algunos acontecimientos, incluso en las últimas 12 horas, que deberíais conocer, porque esta guerra podría ampliarse, y tenemos que ser muy cuidadosos para evitar el peor desenlace posible. Así que no os lo perdáis, con Ian Proud, esta tarde a las 2:30. Nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. like button and share this with somebody you love.